Bueno, les saludo de aquí, de este humilde hogar, para compartirles una vez más palabra de Dios, porque Dios es bueno, Dios es poderoso y quiero compartirles cómo el esposo debe tener a la esposa o la esposa al esposo, los dos iguales. Y dice en 1 de Tesalónica 4:4, dice Tesalónica 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Eso quiere decir de que hay un grupo de personas que no conocen a Dios. Pero cada uno, dice, debe de mantener a su esposa en sumisión, sin cosas alteradas de contaminación para su misma familia de casa. Entonces, tenerla en santificación, guardarla, y tú también, y toda la familia, si hay niños y todos, tienes que guardarla, porque es algo que Dios te va a pedir cuentas después. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No te llamó Cristo a pecado, a maldad, a inmundicia, a cosas deshonestas, sino que los ha mandado el Señor a guardarlos, a vivir la palabra realmente, como debe de vivirse. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la esposa en casa, porque Dios los ha llamado a algo especial. A algo especial los ha llamado el Señor. Te comparto también otro versículo aquí, en Primera de Timoteo 3:1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. O sea, tienes que enseñar, eres maestro. Aparte de eso, lo que te encarga Dios. Y tener tu familia en casa sumisos a Dios. Porque de hoy en día, la mujer y los hijos salen por un lado y la mujer por otro lado y el hombre por otro lado, pero no hay santificación. Te tienes que guardar a la medida como Dios dice. Ya creo que ya es suficiente. Ya nosotros tenemos que entender. Entonces, que te quieres salvar, te debes de aplicar esta palabra que está aquí. Más cuando tienes mujer, cuando eres matrimonio ya. Tienes que aplicarte esa palabra tú mismo. Si no hay nadie quien te la aplique, aplícatela tú mismo. Si ves que el pastor está en cosas ilícitamente o hermanos aún adentro de la iglesia, tú tienes que ser ejemplo. Y el ejemplo tiene que permanecer siempre. El ejemplo. Porque si no hay ejemplo, entonces no sirve de nada. Entonces tenemos que saber guardar el mensaje de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cada día y en cada momento y en cada instante. O sea, a santificarlos, a guardarlos, a vivir esa palabra que Dios quiere que vivamos. Porque muchos solamente viven de apariencia. Y Dios no está diciendo que vivas de apariencia,
No andando, dice, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacivos, no ávaros. O sea, son muchas cosas aquí mismo también para tu vida. Que no seas negociante de ganancias deshonestas, que hagas realmente como debe de ser un cristiano verdaderamente. Porque allá afuera hay un montón. Afuera hay un montón de cristianos que dicen que son cristianos, pero tú los vas a ver que andan tras de toda cosa ilícitamente, que no están guardando el mensaje de Dios realmente. Entonces, pero eso no es lo que Dios los ha llamado. Dios nos ha llamado a ser ejemplo. ¿Qué pasa mucho cuando uno aconseja o le da un consejo a un hermano o a un pastor? Yo me he encontrado a pastores que platico con ellos y les doy un consejo y no los quieren agarrar y dicen, ¿y tú quién eres? ¿Cómo tú me vas a aconsejar a mí? ¿Por qué no te puedo aconsejar? Le digo yo. ¿Acaso me ves en cosas ilícitamente? ¿Ah? ¿Acaso me vas haciendo estas cosas? Le digo. Me pongo con ellos. Le digo yo, pues, bueno sería, le digo yo, cuando andan en esa su maldad, agarrarlos con un mecate y darles una buena. Porque la iglesia la han convertido en cueva de ladrones. Toda iglesia que hace negocios, que está vendiendo comida y toda iglesia que está rifando cosas, celebrando Navidad, celebrando Halloween, todas esas cosas son satánicas, no son de Dios, con bases bíblicas. Entonces nosotros tenemos que saberlos guardar para el mensaje. Tú, la familia y todos, porque así es. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, si no sabes gobernar tu casa, si no sabes gobernar tu familia, si no te sabes ni gobernar tú solo, entonces ¿para qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Gobierna primero bien tu casa, porque el evangelio ya es donde comienza, en la casa. No te sirve de nada que estés allí todo, que estés el miércoles, que estés el sábado, que estés el domingo, que estés el jueves en la iglesia. No te sirve de nada. No te sirve de nada. Tienes que aprender. Gobierna bien primero tu casa. No andes regalando amor allá afuera cuando el amor lo necesita tu familia en la casa. ¿De qué te sirve eso? No te sirve de nada. Cristo no va a venir por eso. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Para que sepáis que esa es la palabra de Dios. Que gobierne bien su casa, dice. Nunca el Señor dijo de que primero vas a enderezar lo de afuera. No, primero te vas a enderezar tú mismo en casa. Primero los de la casa. Después los de la casa vas a gobernar a la iglesia si Dios te lo permite. O sea, que si tú no has gobernado bien tu casa, tu familia, tú no puedes ponerte al frente a predicarle a más gente ya. Porque Dios no los ha llamado a eso. No, Dios es real y Dios es sincero. Y la palabra de Él no miente. Él no está mintiendo. Hay de aquellos, dice, hay de aquellos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso, que Dios, eso es lo que Él quiere, que sepamos gobernar bien la casa. Entonces, pero si tú no sabes gobernar bien tu casa, tú no te puedes parar al frente de la iglesia a querer gobernar a alguien que no está sujeto a sí mismo. O sea, la palabra de Dios es real. Y esto no es una falsedad. Honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un
repito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengáis buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en decrédito, descriptivo y en lazos del diablo. En los lazos del diablo. ¿Para qué se usa un lazo? Satanás usa hasta lazo, dice. El lazo se usa para amarrar. Cuando Satanás agarra a alguien, también un lazazo le tira y te lo trae. O sea, porque te pueden jalar con eso. Entonces, pero así no puedes caer allá afuera. O sea, nosotros tenemos que aprender, una vez y dicho, tenemos que aprender que la palabra de Dios es honestidad, es santificación, es testimonio, es salvación, es unión en familia, los cónyugos, familia de casa, hijos y todo. O sea, todo es algo familiar y todo es una salvación conjunta. Entonces, pero si no estás haciendo eso, si tú no te has gobernado tú mismo en casa, tú no puedes gobernar a alguien más. O sea, eso es claro y eso es así. ¿Por qué? No puede tener el testimonio que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Con toda honestidad. O sea, honestidad es lo que siempre te va a pedir la Escritura, porque Dios eso es lo que quiere, que haya honestidad. O sea, hasta aquí vamos a dejar este versículo ahorita, esto que estudiamos, pero ya viste que es familiar y que ya aquí lo compartí. Nosotros no podemos ir a evangelizar allá afuera si no estamos, si no tenemos la autoridad, si no tenemos la familia unida. Y ahora muchos líderes tienen sus hijos, unos por un lado y otros por el otro lado, chiquitos, desde chiquititos así, o andan en vicios. Los hijos del pastor o de la pastora, como dicen, no pueden andar en esas cosas ilícitamente. Así es que espero que recapaciten y puedan entender la palabra de Dios, de la honestidad y la sinceridad, que es lo que Dios te pide. Así es que muchas bendiciones a cada uno de su familia. Cuídense, paz y gracia, su corazón, su mente. Y tal vez en el otro videíto vamos a hablar qué necesita una persona para nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Entonces, bendiciones, Dios les bendiga y bye bye. Saluditos a aquellos que lo van a ver.